Inclusive algunos pueden tener 2 o 3 pezones en un lado o en el otro. Ya eso es una especie de resto de la cadena mamaria, ¿no? Que los animales tienen, ¿no? Pero que podemos nosotros de repente por alguna situación podemos tener. Entonces todos, inclusive en los animales, la razón o el objetivo o lo normal es que nazcan bebés de término, después de 39, 40 semanas de gestación. Pero hay recién nacidos que nacen prematuros, ¿no? Y estos recién nacidos prematuros no nacen, digamos, así porque les ha dado la gana de nacer. Se han visto situaciones en las que se investiga por qué nace un niño prematuro en vez de nacer de término. Y esto trae muchas complicaciones, ¿no? Ustedes han visto que en el examen había una pregunta que seguramente con los ojos cerrados han contestado, ¿no? Que la principal causa de muerte neonatal es la prematurez, ¿no? O sea, ya eso les dice de que el recién nacido prematuro es vulnerable, es un recién nacido que corre el riesgo de morir. Hasta el año de edad, esos niños presentan complicaciones o secuelas de esas complicaciones que se dan cuando nacen. Entonces, no debería haber recién nacidos prematuros. En los hospitales de segundo nivel, no sé si algunos están en algún hospital en Sacaba o en Paya o en Alcunata o no sé de dónde, en el Cucheri, en Combase, son hospitales que no pueden nacer niños prematuros. O sea, la misma ley del SUS, anteriormente el SUMI, prohibía a los hospitales de segundo nivel atender a mujeres con menos de 37 semanas de gestación, porque estos niños que nacen con complicaciones requieren de soportes. El soporte es una cosa importante que ustedes van a aprender cuando están haciendo su internado. El que un niño necesite oxígeno ya es un soporte el oxígeno. Que necesite incubadora para darle o regular su calor, su temperatura, es un soporte. Que necesite una vía con líquidos y electrolitos, es un soporte parenteral, se llama. Y que necesita alimentación por sonda porque no pueden lactar, es un soporte también, ¿no? Entonces estos niños a veces tienen que ser internados en terapia intermedia o en terapia intensiva, dependiendo de la condición y las complicaciones que presentan. Entonces, antes un niño que pesaba menos, apaga la luz de aquí adelante, por favor. No se peleen. Ya. Entonces un niño que nacía con menos de 2,5 kilos era considerado prematuro. Pero este concepto ya se ha desechado porque hay niños que nacen de término y pesan menos de 2,500. O niños que son prematuros que pueden tener inclusive más de 2,500. O sea que no es el peso, sino es la edad gestacional. O sea, ustedes calculan la edad gestacional, o sea, la fecha probable de parto, que tiene que ver con la edad gestacional, ¿no? O sea, ustedes tienen unas escalas o tablas que se basan ustedes para calcular la edad, la fecha probable de parto. Eso los que van a rotar en ginecología tienen que saber de memoria eso, ¿no? Porque ustedes son los primeros que van a atender a la mamá, la ginecóloga está en otro parto o está en su cuarto, pero llega una paciente, ya tienen que hacer la historia, el partograma y determinar la dilatación y la altura uterina, la ecografía, la fecha probable de parto. Ustedes hacen eso, tienen que hacerlo bien. Entonces llama a la obstetra, dicen, hay una señora
que ha entrado con dolor abdominal y que tiene tanto de dilatación, tiene tantas semanas de gestación. ¿Por qué? Por FUM, por ecografía, por la altura uterina, etc. Entonces, si es menos de 37 semanas, entonces la ginecóloga, más que todo el pediatra, le va a decir, por favor, retírenla a un hospital de tercer nivel, para que sea atendido el bebé en un hospital que tenga terapia intermedia o terapia intensiva. O sea, está prohibido atender pacientes con menos de 37. Entonces, no es el peso, es la edad, ¿no? Ustedes saben que la edad gestacional se define libremente con un número de semanas entre el primer día del último periodo menstrual, ¿no? La edad gestacional es diferente a la edad embrionaria. La edad embrionaria, ¿saben ustedes qué es la edad embrionaria? No saben, ¿no? La edad embrionaria es calculando desde la fecha de la ovulación, o sea, de la concepción. ¿Y cómo se determina eso? En mujeres que tienen un periodo regular, que cada 28 días tienen su menstruación, dura tanto, etc. Inclusive hay mujeres que saben que están ovulando y tienen que ponerlo al marido en otro cuarto, ¿no? En el cuarto de la empleada, aunque sea. Bueno, la cosa es que saben que están ovulando. Inclusive hay algunas cosas que se recomiendan a la mamá para saber si está ovulando, ¿no? La temperatura, por ejemplo. En los días de ovulación están con una temperatura mayor. Y ellos saben muy bien, ¿no? Entonces, calculan, se cuidan esos días en los que están ovulando. Entonces, desde el momento de la concepción hasta el momento en que nace el niño es la edad embrionaria, ¿no? La edad gestacional es desde el primer día del último trabajo, del último periodo menstrual. Bueno, ustedes ya calculan esto, ¿no? Ahora, el nacimiento antes de las 37 semanas, fíjense bien, de semanas de gestación se considera pretérmino o prematuro. O sea, todo niño que nace antes de las 37 semanas es prematuro. Ahora se clasifica en 4. Pretérmino tardío, o sea, está más cerca de ser normal, o sea, de ser un niño de término. Es de 34 a 36, 6 días. 36 y 6 días se considera pretérmino tardío. Moderadamente pretérmino es de 32 a 33 y 6 días. Muy pretérmino de 28 a 31 y 6 días. Y extremadamente prematuro es menos de 28 semanas. El feto es viable desde qué semana? Ya lo hemos dicho algunos ratos. ¿Ah? Habla fuerte. ¿No? ¿Vas a hablar o no? No. ¿Ya has hablado? ¿Qué has dicho? 37 a 40. ¿Cómo? ¿Desde cuándo es viable? Sí, 37 a 40. No, eso es de término. Pero viable, que puede nacer y que podemos hacer que sobreviva. De 7 meses, 28. Desde las 22 semanas. Se considera viable. Les he hablado en la primera clase que a veces, cuando el feto es viable, se puede hacer nacer para corregir algún defecto que por el tiempo que falta para estar de término puede estar provocando algún daño irreversible en el bebé. Por ejemplo, un aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo por una obstrucción. Entonces está cada vez más hidrocefalia y cada vez menos corteza cerebral, que al final termina como un niño anencefálico. Entonces se lo hacen nacer antes, a las 22 semanas, con todos los soportes que necesite un niño de esa edad, y se le corrige el defecto que va a hacer que el líquido cefalorraquídeo circule normalmente y no haya daño de la corteza cerebral.
un niño que está con obstrucciones en los ureteres y que esté haciendo una hidronefrosis y dañando la corteza renal, también se puede hacer que nazca antes y corregir el defecto, ¿no? Les he mostrado inclusive que se puede hacer antes de que sea viable, o sea, una cirugía intrauterina, ¿no? Bueno, pero ahora estamos hablando de estos cuatro, la división de 4 niños prematuros: pretérmino tardío, pretérmino moderadamente pretérmino, muy pretérmino y extremadamente pretérmino. Menos de 28 van, de 22 a 28, seguramente, ¿no? Entonces, la siguiente. Lógicamente, se tiene que uno imaginar que los niños prematuros son más pequeños y pesan menos que los niños normales, ¿no? Hay una tabla que se llama de Fenton, que está en todos los hospitales, salas de parto, en quirófanos donde se hace una cesárea, pegados en la pared, bien bonitos, las curvas o tablas de crecimiento del Fenton, ¿no? Ahí está, hay una línea que es el percentil 90, el percentil 10, entonces todo niño que nace dentro de eso es un niño que se llama adecuado a su edad gestacional, peso adecuado a la edad gestacional. Por encima del percentil 90 es grande para la edad gestacional. Por debajo del percentil 10 ya es muy pequeño para la edad gestacional, ¿no? Entonces, de 1000 a 2500 gramos bajo peso al nacer. De 1000 a 1499 muy bajo peso al nacer. Y menos de 1000, en algunos textos dice muy, muy bajo peso al nacer. Pero también se puede decir extremadamente bajo peso al nacer. ¿Ya? Bueno, la siguiente. Los parámetros del crecimiento en el recién nacido, ¿no? Ustedes saben muy bien que el que el niño nazca pretérmino o tetérmino a uno le ayuda a pensar qué problemas puede tener ese niño y apoyarlo, ¿no? en el soporte. Entonces ayuda a identificar un riesgo de patología neonatal. Un niño prematuro tiene más riesgo de hacer una infección, porque al ser pretérmino no tiene maduro su sistema inmunológico. Además, como va a recibir soporte dentro de un hospital, se va a quedar más tiempo en el hospital, con métodos invasivos, sonda nasogástrica, la canalización de una vena periférica o de la vena umbilical, alimentación por sonda nasogástrica, alimentación parenteral, incubadora, el manejo diario de una enfermera, que muchos hospitales no cuentan con el número de enfermeras, y van a atender un niño que está en fototerapia, viene a atender un niño que está en terapia intensiva, y ahí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el prematuro, posiblemente, si se queda muchos días, va a ser una sepsis. Es una sepsis. ¿Qué se llama esa sepsis? ¿Ah? Sepsis neonatal. ¿Qué se llama? Habla, di nomás, sin miedo, nadie te va a criticar, más bien te va a admirar. A sepsis, o abnegación, ¿no? Bueno, ¿no han llevado sepsis con las doctoras? Sí. Entonces deberían saber cuántos tipos de sepsis hay en el recién No nacido. nos dicen tipo. No, eso no. ¿Con quién pasan eso? Con la Pasamos Amaya. ¿Ah? Con la Amaya. La voy a matar. No hablo No ha hablado de ¿No me tipos. puedes ayudar? Sí, No, tipos hay no. la sepsis temprana, la sepsis tardía. Ah, esa sí. Ya, y la sepsis tardía se divide en nosocomial y adquirida en la No, comunidad. esto no. Entonces, esta Nosocomial. que se encuentra en un niño que tiene muchos días en el hospital y tiene sepsis, es sepsis nosocomial. ¿Qué es nosocomio? Hospital da sepsis. Es un germen hospitalario que infecta a un niño que está mucho tiempo en el hospital. La sepsis temprana, ¿qué factores tienen que ver con la sepsis temprana? A ver. Pero eso han llegado
¿Cómo que lo bueno? Factores que tem a ver com essa. Me decepcionan. Pero no le vamos a hacer. ¿Ah? No le vamos a estar. La sepsis temprana está relacionada con factores maternos. Infecciones durante el embarazo. ¿Ya? Ruptura prematura de membranas, infecciones urinarias. Entonces hay condiciones en las que tienen que ver los factores maternos. Entonces el niño nace, no quiere lactar y hace fiebre o hipotermia y está medio maluco. Entonces hay que pensar en una sepsis. Esa se llama sepsis temprana. ¿Ya? Eso tienen que saber. Pues. Pucha, me decepcionan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues yo quiero que ustedes sean los mejores. No hay dado, la doctora Así no ha no, dado. Voy a Todavía revisar. no. Yo tengo los temas que pasan. Sí, pero Si hay, aún no hay De dado. tipos Não, assim aí ao lado, avançado. doutor. a ver, Sepsis. Aumenta para Apresentação ele. temprana, a ver, sepsis temprana. solo assim. Primeira Assim, semana assim, de solo, vida. nada más. Y sepsis tardía. Solo Después así, de la nada Después más. de tardía. Y aquí debe Acá, haber. no, neonato sin tratamiento, la etapa final sin tratamiento y la etapa terminal sin tratamiento. Sí, Está mal solo eso. eso. Solo así. Tienen que ver por qué es temprana, por qué es tardía. Y hay otros que nace el niño, está bien, se lo manda a la calle, a su casa, y de allá viene mal. Entonces, sepsis tardía adquirida en la comunidad, o sea, ya sale del hospital. Pero mientras está en el hospital, es sepsis temprana o sepsis nosocomial. Bueno, ya, de todas maneras, no me parece bien. Entonces, esta condición de prematuro hay que relacionar con los riesgos que tiene de presentar otra patología. No tiene un sistema de defensa o inmunológico maduro. Tampoco tiene un hígado maduro. O sea, el hígado es inmaduro. La mamá con su hígado está metabolizando muchas cosas cuando el niño está con la mamá. Pero una vez que sale ya tiene que valerse por sí mismo. Y no puede porque es prematuro, tiene cosas inmaduras. Entonces puede hacer una hiperbilirubinemia, puede hacer una sepsis, puede hacer un problema respiratorio que tiene que ver con un síndrome de distrés respiratorio, ¿no es cierto? Entonces un niño prematuro puede estar sometido a varias condiciones de peligro. Por eso es que el niño prematuro y la sepsis son las dos principales causas de muerte neonatal. Bueno, entonces eso no se olviden, pues. Bueno, dice, entonces el crecimiento es influido por factores genéticos y nutricionales, condiciones intrauterinas. Los parámetros de crecimiento evaluados ayudan a predecir el crecimiento posterior al desarrollo. Van a ver, en un momento vamos a ver el desarrollo basado en la edad gestacional. Bueno, los parámetros para poder determinar la evolución y las condiciones del recién nacido prematuro son la talla, el peso y el perímetro total. Son parámetros. Así como tienen ustedes parámetros para determinar la edad gestacional al examen físico de un niño, que son el pabellón auricular, los nódulos mamarios, los genitales, los pliegues plantares, son parámetros, ¿no? Entonces estos son parámetros para ir haciendo un seguimiento del recién nacido prematuro. Entonces, de acuerdo a ese gráfico que tenemos, vamos a ver que podemos determinar que por debajo del percentil 10, como les decía, es pequeño para la edad gestacional. Adecuado entre el 10 a 90. Y por encima del percentil 90 es grande para la edad gestacional. Bueno, con esto ustedes se pueden batir en pediatría y en ginecología. La siguiente. Entonces, ¿por qué se producen los partos pretérmino? No debería ser así, pero hay factores
que hay que considerar. Puede ser electivo, en el caso de que existe una malformación que esté dañando, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo que esté aumentando por una obstrucción. Entonces produce una hidrocefalia y el niño se va deteriorando. Entonces, selectivamente vamos a hacer que nazca prematuro para corregir el defecto. Entonces, hay partos pretérminos electivos y partos espontáneos, ¿no? El parto pretérmino electivo, que está arreglado, digamos, por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, recomienda el parto pretérmino tardío en condiciones tales como embarazos múltiples, o sea, mellizos, trillizos, cuatrillizos, que no van a ser partos de término, ¿ya? Y con complicaciones, ¿no? Que corra la vida, el riesgo de la vida de los bebés y de la mamá. Preeclampsia. En caso de preeclampsia, hay que interrumpir el embarazo con una cesárea, hacer un parto pretérmino. Ya al niño se lo atiende y se le da todo el apoyo después de nacer. Placenta previa, o sea que la placenta está tapando el cuello uterino y el niñito no va a poder nacer por ahí. Entonces se interrumpe y se saca al bebé. Rotura prematura de membrana. También es una condición en la que nosotros vamos a elegir un parto pretérmino. Y otra más. Que vemos que un niño la mamá tiene 36 semanas o 35 semanas y hay variaciones significativas del latido cardíaco fetal. De repente vemos que se ha roto la bolsa y está saliendo líquido amniótico meconial. Entonces el pediatra dice, por favor, doctorita, refiéralo donde lo puedan hacer, el niño está sufriendo. Si sigue así, van a nacer con un Apgar bajo y van a nacer con un retardo mental, ¿no? O del desarrollo psicomotor. Entonces hay condiciones electivas o espontáneas. Esta misma asociación recomienda el parto tan pronto a las 32 semanas en casos que involucren embarazos múltiples con complicaciones. Antes de las 32 semanas se evalúa caso por caso para tratar cada complicación. No podemos decir, esta señora tiene placenta previa, hay que hacerle parto lo más antes. Sin embargo, puede ser que no hayan signos de daño, de complicaciones para la mamá ni el feto, ¿no? Bueno, el parto pretérmino espontáneo, o sea, que nace sin que uno quiera, existen varios factores, entre ellos las infecciones de la mamá. Puede haber infecciones que antes se llamaba una corioamnionitis, infecciones vaginales, pueden haber infecciones por condilomas, o sea, el virus del papiloma humano, donde se producen condilomas acuminados de gran tamaño y que pueden complicar, ¿no? Uno de ustedes, ¿quién ha estado esta mañana en el hospital? ¿Tú? No. Tú. Han hablado de que ¿cómo se llama esta chica? La peruanita, la que estaba a mi lado. Sí, no sé cómo se llama. Ya, ella va a dar torch. ¿Saben qué es torch, no? Sí. No saben. Sí, doctor. Ya saben, ya, pero tú. Todavía no todo. Entonces, esas infecciones pueden causar un parto pretérmino espontáneo. Del punto nace la guagua. Entonces, hay infección de líquido amniótico, enfermedad infecciosa en el embarazo, desprendimiento de placenta y otros factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, estos partos son espontáneos. Está la mamá bien, de pronto, me está saliendo sangre, líquido y chao. Tienen en el auto, en la calle, en la taza, en la ducha, salen, ¿no? Claro. Entonces tenemos factores de riesgo. Hay antecedentes obstétricos, partos prematuros previos, que son factores de riesgo principal. Embarazos múltiples previos, múltiples abortos terapéuticos previos a un aborto espontáneo. Estas personas son susceptibles de tener un parto pretérmino. ¿La siguiente? Ahora tenemos una mamá
ya estamos haciendo su historia clínica, ustedes, y tienen como antecedente embarazo logrado por inseminación in vitro. Poca, ninguna atención prenatal. No ha hecho atención prenatal, no sabemos qué diablos ha pasado con ese embarazo. Está viniendo ya a tener su bebé y tiene problemas porque no ha hecho atención prenatal, ¿no? O sea, control prenatal. La mamá es desnutrida, es pobre, no tiene para comer, come una vez al día y sus bebés igual. Tabaquismo, hay mamás que fuman como murciélagos y estando embarazadas. Yo he visto personas, parientes mías, embarazadas y no sueltan el pucho, ¿no? Entonces da ganas de agarrarlas a patadas, pues, porque no entienden, siguen fumando, no pueden soltar. Todas las que fuman durante su embarazo tienen niños de bajo peso o tienen embarazos pretérmino espontáneos. Cuando la mamá es muy joven, menos de 16 años, es un embarazo ya de alto riesgo. Cuando tienen más de 35 años, un embarazo de alto riesgo. No es que esta mujer sea vieja, sino que está en una edad en que puede haber una falta de división de los cromosomas de los pares, especialmente somáticos, que en vez de pasar una rama, un cromosoma, pasan los dos. Y como el uno del papá se vuelve en 3, entonces es una trisomía, 21, 18, 15, etc. Entonces, los óvulos en la mamá no se renuevan. Ustedes, las mujeres, nacen con una cantidad de óvulos y van ovulando y van disminuyendo, ¿no? En el hombre se multiplican millones de espermatozoides, pero la mamá tiene un número de enfermos. O sea, los óvulos envejecen con la mamá. O sea, los óvulos tienen la edad de la mamá. Y si son añosos ya no se dividen. Pueden tener problemas. Infecciones no tratadas, vaginosis, la infección intraamniótica que antes se llamaba coriomielitis, embarazos múltiples, mellizos, insuficiencia. Hay mamás que se embarazan y antes de que lleguen al término lo pierden, porque tienen una insuficiencia uterina. Antes se llamaba incontinencia uterina o incompetencia cervical. A estas mujeres les hacen un cerclaje, les suturan el cuello para que no pierdan a su bebé. La preeclampsia, desprendimiento prematuro de membranas, defectos congénitos, probabilidades de parto pretérmino, los niños que tienen cardiopatías, alguna malformación, van a nacer antes de tiempo, ¿no? Por su cardiopatía o por sus defectos congénitos. ¿Paciente? Bueno, otros factores de riesgo son los gemelos, trillizos, cuatrillizos. O sea, el 59% de los gemelos nacen prematuros, el 98% de los trillizos, cuatrillizos nacen prematuros. O sea, hay factores socioeconómicos también, madres con menor educación formal. Siguen trabajando, alzan peso, se caen, pelean con su marido, el marido de borracho le tira una patada en la barriga. O sea, son situaciones conflictivas que tienen a la gente pobre, que no tiene cultura, son ignorantes, como el presidente de la Argentina que la pateaba, que estaba embarazada a su mujer, y sin embargo creó el Ministerio de la Mujer para que las mujeres denuncien a los maridos golpeadores, y era el primero en golpear a su mujer. Entonces son cosas. Ahora hay mujeres que pegan a sus maridos, ¿no? Ustedes también tienen que ir a la cárcel. No. Entonces, en estas mujeres pues van a ver que todo eso se va a traducir en un embarazo o en un parto pretérmino. Hay otros factores más, por ejemplo, las condiciones en las que viven. No hay higiene, mamás que no se bañan nunca porque no hay agua ni siquiera para tomar, peor para bañarse. ¿Ya? Entonces tienen infecciones,
a nivel de los genitales, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, todos estos problemas que van a dar lugar a embarazos o a partos pretérminos van a tener complicaciones, y la estrella de estas complicaciones, o sea, la que más frecuentemente se ve, es la enterocolitis necrotizante, que se ve en el 98% de los niños pretéritos, ¿no? La retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar, hemorragia ventricular, todas estas cosas pasan con los niños pretéritos. Por eso es que requieren ir a terapia intermedia o intensiva. Así es, vamos a ir viendo rápidamente. Complicaciones cardíacas, la más importante, la persistencia del conducto arterioso, o sea, conducto arterioso permeable o persistente. Es una común, ¿saben ustedes qué es eso, no? Todo niño que nace y llega a manos de ustedes, examínenlo. De repente, al auscultar el corazón, escuchan un soplo, que es un soplo continuo, es decir, en maquinaria. Es así. Se escucha. Y a veces se confunde con la respiración del bebé. Eso quiere decir que es un soplo en maquinaria, que es una persistencia del conducto arterioso, que es una comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces, este conducto arterioso, cuando no son muy prematuros o extremadamente prematuros, puede cerrarse en los primeros días después del parto. Un 98% cuando no son tan prematuros o son de término y tienen esta comunicación se pueden cerrar. Hay un medicamento que se usa para la hipertensión, para la eclampsia, que se usa también, es un analgésico, que por vía oral produce grandes complicaciones intestinales, digestivas, y por eso se administra por vía rectal, en supositorio. ¿Qué es? Bueno, esta es la comunicación, es la aorta, es la pulmonar y hay una comunicación. Se liga aquí, se liga y se corta. Eso le llaman los cirujanos cardiovasculares. Yo he visto, he ayudado a operar, pero para eso hay que saber abrir el tórax, etcétera, ¿no? Bueno, los cirujanos pediatras sabemos abrir el tórax, operar atresias de esófago, etcétera. Pero esto le llaman el apendicitis de la cirugía cardiovascular, ¿no? O sea, la operación más sencilla, aparentemente. Aquí tenemos la comunicación. La siguiente. En niños muy prematuros no se cierra esto, hay que operar. Y la operación, bueno, es un problema, ¿no? Ahora hay problemas tanto en el sistema nervioso central que se traducen con lo más frecuente que ustedes van a ver, pobres reflejos. Aquí está mal, ¿no? Yo lo he hecho, yo he ido revisando. Son reflejos de búsqueda, de agarre, de succión y de deglución. O sea, en ese orden. Primero es el reflejo de búsqueda, luego el de agarre, el de succión y de deglución. Hay episodios apneicos. ¿Qué quiere decir episodios apneicos? Que hay momentos en que el niño no respira. Y si es mucho tiempo, puede producirse una isquemia cerebral con daño neurológico que más tarde se traduce en una cicatriz, una lesión que luego cicatriza y que se convierte en un foco epileptógeno, que por un estímulo, la elevación de la temperatura, etcétera, puede provocar convulsiones. Entonces son las famosas convulsiones febriles, ya que son equivalentes convulsivos en muchos casos, ¿no? Todos llegaríamos a convulsionar si tenemos más de 41 grados de fiebre, pero hay niños que teniendo estos focos pueden convulsionar con menos fiebre, ¿ya? Hemorragia intraventricular. La prematurez, así como hay disminución de las defensas y disminución del funcionamiento de muchos órganos, también tiene que ver la inmadurez con la fragilidad de los diferentes sistemas. En los ventrículos, las paredes ventriculares son muy vulnerables. Puede desprenderse y provocar hemorragia intraventricular.
pueden dañar el sistema nervioso provocando un retraso en el desarrollo o un retardo en el aprendizaje, ¿no? Así que, bueno, hay compromiso o inmadurez del centro respiratorio del tronco encefálico, lo que da lugar a apneas, hay hemorragias intraventriculares y lo grave que puede ser la parálisis infantil. La parálisis, ¿cómo se llama? Parálisis neurológica infantil, la parálisis, ¿no? Eso se traduce en niños que nacen, que cuesta al médico recuperarlos, hacerlos sobrevivir, pero cuando ya están grandecitos caminan así, ¿no? Con su cara medio agachada. Han debido ver ustedes en la calle a muchos chicos, incluso manejando bicicleta así, son unos pícaros, ¿no? O sea, pueden conservar la inteligencia, pero tienen ciertos nervios motores que pueden estar paralizados. Entonces tienen lesiones a nivel de los isquiotibiales y de los músculos flexores de la extremidad inferior. Los niños pisan con la punta del pie, no asientan el talón y pisan con el borde lateral del pie. Eso se llama equinobarro. Entonces eso se opera. Yo operaba a muchos niños, era mi ayudante, uno que estaba estudiando traumatología, y ahora él en su consultorio pues, se opera a niños con parálisis infantil. Es un ladrón de mis técnicas, porque yo lo he enseñado, ¿no? Ahora yo no tengo pacientes con parálisis infantil, toditos se los ha llevado él. Bueno, hay que hacer un alargamiento de los músculos isquio, que vienen del isquio hasta la tibia, para poder hacer de que el niño no camine con las rodillas flexionadas. Bueno, hay lesiones de la sustancia blanca periventricular, lo que ocurre más tarde con parálisis cerebral y retraso neuromadurativo. ¿La siguiente? Bueno, aquí tenemos hemorragias ventriculares, pasando más. Ya, aquí tenemos lo que pueden ser retinoplastías, complicaciones oftalmológicas, complicaciones auditivas. Bueno, haciendo un resumen, todas las complicaciones que se puedan presentar, pasando más, por ejemplo, complicaciones como retinoplastía, miopía o estrabismo. A veces hay niños que tú los miras y con uno te está mirando y con otro te está mirando allá. Eso se llama ¿qué? Estrabismo ¿qué? Tiene su apellido. Si te mira a vos y con el otro está mirando a ella, ¿qué es? ¿Ah? Eso, un estrabismo divergente. Cuando miran los dos así, yo con este ojo la miro a él, con este a él, es un estrabismo convergente, ¿no? Converge. Bueno, todas estas complicaciones tienen que hacer un seguimiento antes se los dejaba así, ahora hay que hacer un seguimiento por los especialistas, los neurólogos, los oftalmólogos, los otorrinos, etcétera, los cardiólogos. Bueno, la siguiente. En el tubo digestivo tenemos la estrella, que es la enterocolitis necrosante, la intolerancia alimentaria. Como hay una inmadurez en la cima de las vellosidades intestinales, donde se produce la digestión y la absorción de los nutrientes, en niños pretérmino faltan algunas células, ¿no? En la cima se producen las células, están las células que producen lactasa, que ayudan a la digestión de la lactosa. Entonces tienen intolerancia a la lactosa. En una persona mayor que deja de chupar el pecho de su mamá, toma leche hasta su año de edad o 2 años, y de pronto deja de tomar leche, y cuando es adulto de repente se le ocurre tomar un vaso de leche y empieza con retortijones y diarrea. Porque no ha tomado más leche, se atrofian esas células y no tolera la leche, ¿no? Entonces hay que seguir tomando para que aparezcan
En los niños pretérminos no hay esas células, no hay muchas células, entonces hay intolerancia. Hay un reflejo de búsqueda, succión, deglución disminuidos. La misma motilidad gástrica está disminuida, el peristaltismo está disminuido. Por lo tanto, hay éstasis intestinal. Por eso es que la bilirrubina que llega como a ser parte de las heces, que es la estercobilina, que le da coloración a las heces, por el peristaltismo disminuido se desconjuga y se mete otra vez a la circulación, aumentando los niveles de bilirrubina, haciendo que el niño tenga hiperbilirrubinemia, ¿no? Bueno, después esta enterocrinizante, que es un problema médico y luego quirúrgico, pasa. También tenemos problemas, esto es más grave, ¿no? Un niño prematuro generalmente tiene infección además, sepsis, meningitis y complica y aumenta la mortalidad neonatal. ¿La siguiente? Los riñones, hay una serie de alteraciones a nivel de los riñones. Lo más importante es la acidosis metabólica, porque pierde bicarbonato, sodio, potasio, bicarbonato. Entonces, al no haber bicarbonato, no hay alcalosis, sino una acidosis metabólica, ¿no? La siguiente. En los pulmones hay el síndrome de dificultad respiratoria, que es el más importante, lo que se llama la membrana hialina. ¿Conocen ustedes eso, no? Donde falta una sustancia tensoactiva que se llama surfactante. Entonces los niños pretérminos no tienen esa sustancia. Entonces los alveolos no se abren cuando nace el niño. Entonces nacen cianóticos, hay que conectarlos a un respirador y administrarles esa sustancia tensoactiva que viene en ampollitas que antes costaban $1,000 cada ampolla. Se administra por vía endotraqueal para que esos pulmones se abran, ¿no? Entonces, a esa enfermedad se llama enfermedad de membrana hialina, que casi en todos los pretérminos se puede observar. Ahora, cuando uno sabe, planifica que el niño va a nacer pretérmino porque queremos corregir otro defecto, le hacemos maduración pulmonar para que esos alveolos se abran y no necesite la sustancia tensoactiva. ¿Y cómo se hace la maduración pulmonar? Con betametasona. Con 2 ampollitas de betametasona que costarán pues $10, se ahorra lo que cuesta $1,000 o 1,000 bolivianos ahora, pero que es gratis la alcohol con el SUS. Pero y el conectarlo a un respirador con todo el riesgo que significa darle oxígeno a un niño por mucho tiempo y que tenga sepsis luego, todo un problema. Entonces se pueden madurar los pulmones antes de que nazca el niño, ¿no? Bueno, entonces además en algunos prematuros, que son muy prematuros, puede darse una dificultad respiratoria persistente, ya que necesita por mucho tiempo un soporte de oxígeno. A esta enfermedad que se llama enfermedad respiratoria crónica, se llama también enfermedad de Mickey-Wilson o Wilson-Mickey. Yo lo conozco como Mickey-Wilson. Es una enfermedad crónica que los niños nacen con una insuficiencia pulmonar que es crónica y que hay que estar dándole oxígeno, mantenerlo en un ambiente especial y evitar infecciones pulmonares. A estos niños se les administra porque son víctimas de un virus que afecta las vías respiratorias. ¿Qué virus es eso? El sincitial respiratorio. Entonces a estos niños se les administra, seguir, por favor, pasa, ya, una inyección de palivizumab. Estas son inyecciones que es una vacuna prácticamente contra el virus sincitial respiratorio. A estos niños se les da una dosis al nacer porque son niños que van a tener, o sea, son lábiles o vulnerables para este virus que los puede matar. Entonces se les administra esto, aparte, ¿no?, de darle oxígeno, tratar de que esos pulmones maduren,
Ya, entonces, la siguiente. Este palivizumab es prácticamente una vacuna que se ha mostrado reducir las tasas de hospitalización debidas al virus sincitial respiratorio en las poblaciones de alto riesgo y en niños que tienen más riesgo de tener esta enfermedad, ¿no? Entonces administra hace poco, unos meses, en este invierno que ha pasado, ha habido muchos casos de enfermedades respiratorias por virus sincitial respiratorio. En Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia y no me acuerdo si en Estados Unidos, pero ha habido cualquier cantidad de casos. Y ha empezado a circular esta vacuna, ¿ya? Entonces, hay que ver bien, hay que saber manejar y hay que tener como armas, nosotros los médicos, el conocer estas cosas, ¿no? Pues si no conocemos esto, ¿qué vamos a decir? Ah, este es mi paciente, te lo voy a poner esto. Si no sabemos, tenemos que saber. Cuanto más nos actualicemos, mejor. Todo esto yo no tenía en los temas anteriores, en otros cuatrimestres, en otros semestres. Pero he ido actualizando y veo aumentando, ¿no? No aumento diapositivas, porque eso sería pasante la hora. Bueno, así. Entonces hay problemas metabólicos como hipoglicemia. Los niños prematuros hacen rápidamente hipoglicemia porque no pueden lactar, entonces hay que corregir esta hipoglicemia con cargas de suero glucosado al 10% o ponerle envía un suero glucosado e ir determinando los valores de glicemia en sangre. Hacen hipergliceminemia por lo que les dije, ¿no? Por el hígado inmaduro que no produce glucoroniltransferasa, que es la que interviene en la conjugación de la bilirrubina, y además produce éstasis intestinal, disminución del peristaltismo y la desconjugación de la bilirrubina que está en la estercobilina y aumento de los valores de bilirrubina. También tiene problemas óseos los niños, ¿no? Pretérmino. Ya, la siguiente. Bueno, esto lo vamos a llevar el tema entero en una clase, ¿no? Con todo lo que es fototerapia, lo que es el manejo, las causas de hiperbilirrubinemia, etc. La siguiente. Pasando más. Ya, la edad corregida. ¿Qué es la edad corregida? Si un niño tiene 4 meses, de acuerdo inclusive al carnet de vacunas, ahí dice a partir, en lo que se refiere al crecimiento y desarrollo, ¿no? Al desarrollo. El crecimiento tiene que ver con ¿qué? Con el peso y la talla, ¿no? Pero el desarrollo con las habilidades, destrezas y cómo va el niño poniéndose en contacto y teniendo habilidades. Primero se sienta con apoyo, sostiene la cabecita, después se apoya y se levanta, no pasa un objeto de una mano a otra, empieza a decir dos sílabas, después 2 palabras, etc. Eso se llama desarrollo, ¿no? Entonces, si tenemos un niño de 4 meses, pero ha nacido de 36 semanas o 32 semanas, entonces si ha nacido de 32 semanas, no vamos a esperar que ese niño a los 4 meses se siente, ¿no? O sostenga la cabeza. Entonces hay que hacer el cálculo para corregir la edad. Entonces la edad corregida es la edad que tendría el bebé si hubiera nacido a las 40 semanas. Pero como no ha nacido a las 40, ya ha nacido a las 32, digamos, tiene 8 semanas de retraso. Entonces es un niño que le falta 2 meses. O sea, es un niño que en vez de tener 4 meses, tiene 2 meses. Y esas habilidades a los 4 meses no puede tener un niño que tiene 2, ¿no? A eso se llama la edad corregida. Hay que pensar siempre eso para no decir, mi hijo todavía no sostiene la cabeza o no se siente. Entonces, aquí van a ver, pueden leer bastante, la edad corregida, unos 4 días. La siguiente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud calcula que al año nacen en el mundo unos 15 millones
de bebés prematuros. Entonces hay que ver cómo podemos hacer de que estos niños vayan igualando con el tiempo las habilidades y el desarrollo de los niños que nacen de término. Así. Entonces aquí está la edad corregida, si el bebé nació antes de... A ver, no. Ahora sí. Estás con tu edad corregida. Si el bebé nació antes de tiempo, en realidad dos fechas importantes que recordar. El día que nació su bebé, que es la fecha oficial de nacimiento, ahí figura en su certificado de nacimiento, el nacimiento tal día. Y la fecha prevista del parto original, que es a las 40 semanas de gestación, ¿no? Entonces hay que ver eso, no hay que confundir y explicarle a la mamá ese detalle. La siguiente. Bueno, ahí está cómo se hace. La siguiente. La siguiente. Bueno, entonces tenemos que los bebés prematuros, el parto pretérmino. ¿Cómo lo hace el cálculo? No, simplemente hay que disminuir eso y esperar que el niño vaya desarrollando de acuerdo a la edad que tiene, no la edad que debería tener. Faz a diferença da fecha provável de parto com a fecha que nasceu? No, la fecha que ha nacido, ¿no? Ha nacido, digamos, un 10 de abril, pero él debería nacer el 10 de junio. Entonces, esos 2 meses, que son 8 semanas, tienes que disminuir. O sea, no esperes que el niño que ha nacido y que luego tiene 4 meses de edad, haga las cosas que hace un niño normal a los 4 meses. Disminuye 2 meses y ese niño va a hacer lo que hacía a los 2 meses. Que todo niño normal hace, ¿no? Bueno, ahora hay algunos niños que hacen cosas increíbles. Yo tengo un sobrino que tiene 5 años, 6 años. Ha salido a nivel de Sudamérica, ha salido en primer lugar en las Olimpiadas de Matemáticas. Tiene autismo. Y tiene osteogénesis imperfecta más. O sea, es un niño que anda fracturándose los huesos del cráneo y sus piernas. Pero es un niño súper dotado, ¿no? Que habla en varios idiomas. Sin que nadie le enseñe, no sé de dónde sabe eso, ¿no? Yo quisiera ser así, no con osteogénesis, pero ser un poquito yo tengo, ¿no? Tiene de De inteligente. retardo. No, de retardo no. Ya, para que no digan nada Entonces vemos que el niño prematuro no es igual. Tiene que estar siempre en incubadora hasta que esté en condiciones de hacer las cosas por su propio cuenta. Respirar sin oxígeno, alimentarse sin sonda nasogástrica, con buena succión, regular su temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estando en incubadora y monitorizando su temperatura y sus líquidos, ¿no? Sus líquidos y electrolitos. Entonces, el impacto del recién nacido con menos de 500 gramos sobre la mortalidad neonatal es importantísimo, ya lo he dicho, ¿no? Entonces, los niños recién nacidos con menos de 2.500 tienen 5 veces mayor probabilidad de morir al nacer o hasta el año de vida. Así. Bueno, los factores para que no se olviden, sociales, especialmente en los que pueden el gobierno o los gobiernos cambiar las políticas de salud para que exista menos recién nacidos pretérmino por las condiciones en las que viven, es la baja talla de peso materno. ¿Por qué tienen menos peso, menos talla? Porque son desnutridos crónicos. Hay mamás desnutridas crónicas que no comen bien y peor le van a dar. Además de no comer bien, el niño les trae la leche, ¿no? Entonces son condiciones sociales inhumanas. El embarazo antes de los 18 años o después de los 35. El hábito de fumar, no fumen, chicos, ¿no? Cuando están embarazados. Pueden fumarlo a su marido, pero no sigan. Ahora, uso de alcohol y drogas.
cuando están embarazadas. La escolaridad materna inadecuada, o sea, mamás que no saben leer ni escribir, que no saben cómo van a subsistir con sus múltiples embarazos, porque a veces la gente más pobre más hijos tiene, ¿no? Ingresos insuficientes, o sea, no nos cuenta. Pero sin embargo, yo veo una cosa. En algunos hospitales donde yo he sido director y he estado como médico, veo que el personal de limpieza, auxiliares de enfermería, ganan tan poco, pero sin embargo son prestamistas. Tienen su casita y prestan plata a los médicos, a las enfermeras graduadas, a las licenciadas de enfermería. Yo no sé cómo lo hacen, ¿no? Comen lo necesario, gastan, casi no gastan, lo ahorran. Es increíble. A veces uno gastamos en 2 o 3 días lo que ellos ganan en un mes, ¿no? Porque a veces gastamos en cosas innecesarias. Bueno, entonces la siguiente. Pasa nomás. Bueno, 2 palabras sobre restricción del crecimiento intrauterino. Hay los bebecitos que son de término, pero nacen con muy bajo peso. ¿Por qué es eso? Entonces hay una restricción, lo que antes se llamaba desnutrición fetal o desnutrido fetal. Son niños pequeñitos, así, pero parece que estuvieran ya, son así como, qué sé yo, como renacuajitos, así, pero son de término. Entonces son desnutridos fetales. O sea, ya no se dice desnutridos, sino tienen restricción del crecimiento intrauterino. Restricción del crecimiento intrauterino. Vamos a ir directamente a 2 conceptos. La pasar, esto no vamos a ver. Bueno, la restricción es un término médico que describe el retraso del crecimiento del feto, haciendo que su peso esté por debajo del percentil 10. Ese percentil que hemos hablado, por debajo de eso es pequeño para la edad gestacional. Es un desnutrido fetal, es un niño con restricción del crecimiento intrauterino. Y la causa de malnutrición materna y fetal puede ser causa de malnutrición o de enfermedades patológicas referentes a la madre especialmente, anemia, algún problema con intolerancia a algún medicamento, algún alimento, puede haber intoxicaciones, que la mamá trabaja en alguna fábrica de fertilizantes, de insecticidas, entonces tiene problemas tóxicos y que tienen desnutrición y sus niños son desnutridos. Bueno, no todos los fetos con bajo peso tienen una restricción anormal o patológica. Así también algunos recién nacidos con retraso en su desarrollo tienen un tamaño genéticamente normal. Pero vamos a hablar del restringido en 2 palabras. La siguiente, pasa por favor. Se describen 3 tipos, ¿no? A ver, pasando más, porque esto no van a ver. Los 3 conceptos son celulares, ¿no? ¿Qué células intervienen en el crecimiento simétrico, asimétrico de los recién nacidos? Aquí vamos a ver de la etiología. Restricción del crecimiento intrauterino intrínseca que tiene que ver con el feto, porque tiene, digamos, defectos cromosómicos. Entonces no crecen por estas malformaciones. Y extrínseca por causas placentarias. La mamá tiene desnutrición, puede tener problemas placentarios, hemangiomas, desprendimiento de placenta, hemorragia, etc. Y la otra combinada que tiene que ver con factores fetales y maternos. Y la idiopática es en que no sabemos por qué nace un niño con restricción del crecimiento intrauterino. ¿La siguiente? Entonces, en el primer trimestre, el niño, el feto, está tan vulnerable que inclusive si se resfría la mamá, puede ser que tenga una malformación congénita como un labio leporino. Entonces, en todos los trimestres, esta es la más grave, ¿no? O sea, es el que más cuidado hay que tener para que el niño no tenga problemas, ¿no? Entonces,
La mamá no tiene que someterse a rayos X, no tiene que consumir fármacos sin consultar con su médico para ver si ese medicamento no va a hacer que el niño tenga una malformación congénita. Drogadicción y alcoholismo y tabaquismo, ¿no? Ahora, las causas fetales en este presente pueden ser cromosomopatías, trisomía 13, 18, síndrome de Turner, malformaciones congénitas, cardíacas, neurológicas. En el segundo trimestre ya el consumo de algunos medicamentos, posiblemente con infecciones, no van a afectar porque ya el niño está totalmente formado, ¿ya? Sin embargo, hay para la restricción del crecimiento, nutrición materna, factores socioeconómicos, causas placentarias, infartos múltiples de la placenta, desprendimiento, placenta circulada y hemangiomas en la placenta que pueden sangrar y no nutrir bien al feto. En las causas maternas puede haber enfermedad celíaca. ¿Cuál es la enfermedad celíaca? Es una intolerancia al gluten, ¿no? Entonces, esto puede hacer de que el niño, o sea, se limite la alimentación de la mamá y el niño tenga desnutrición, ¿no? El tabaquismo en el tercer trimestre como causa ambiental y como causa materna, enfermedad vascular, toxemia, hipertensión crónica, nefropatías, cardiopatías, enfermedad celíaca, diabetes mellito, anemias y cualquier discrasia sanguínea. Las complicaciones en el niño, estos recién nacidos, tienen que ser valorados, estudiados y pueden presentar dificultad respiratoria, ictericia neonatal, hipoglicemia neonatal, intolerancia a la oral, enterocolitis necrotizante, muerte, asfixia perinatal. ¿Cierto? Ya, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Porque de repente usted no pregunta.